Entonces, es la deforestación, por supuesto. Pero hay algo que generaliza el calentamiento, el Global. calentamiento, Calentamiento Global. global. El el calentamiento calentamiento global. global. Muy bien. Preguntita. ¿Quién sabe qué es el calentamiento global? De mucho sol. De la mucha contaminación que hay en nuestro planeta. Ajá. Por la De que se adelgaza la excesiva, capa de ozono. así es, por la excesiva contaminación que hay en el planeta. Uno es la capa de ozono. ¿Afecta a la capa de ozono? Sí. ¿Ya? Y tú sabes que la capa de ozono nos Y deja protege a entrar los cada rayos uno de UV que nosotros. producen la... Así es. Así es, estimada alumna. Entonces, esta es la vertiente del Amazonas. La clase anterior ya hicimos vertiente del Amazonas. Hemos dicho que los ríos de esta vertiente se originan en los nudos. Profesor, ¿qué es un nudo? Yo no sé qué es un nudo. Este es un nudo. ¿Ves mi pantalla? Hay dos nudos principales. Nudo de Pasco y nudo de Vilcanota. Nudo de Pasco y nudo de Vilcanota. Todo lo que ves de color a marrón, de color marroncito, esa es la cordillera de los Andes. ¿Ah? Y la cordillera de los Andes atraviesa 7 países. Teacher, ¿que es tan larga? Sí, es bien larga. Entonces, tú sabes que, ¿cómo se producen las lluvias? Ah? A ver, ¿cómo se producen las lluvias? ¿Qué debe suceder para que haya lluvia? ¿Qué dicen? Calentamiento global. Ya, no, calentamiento global, no. Ya, calor, ¿qué más? ¿Qué genera el Lo- calor? ¿Qué genera los rayos solares? Los plásticos. Muy Profesor, bien. disculpa. Dime. ¿No es cuando el aire más frío y el aire más cálido y húmedo se encuentra el aire cálido? Ya, eso es, sí, eso ya aparte, ya un poquito para ver sobre las tormentas eléctricas y todo lo demás. Sobre las nubes, profesor. Del Claro, agua, pues. los rayos solares vienen, caen, De las generan la nubes. evaporación y te producen qué cosa, las nubes. Entonces, vienen, ¿ah? Crecen. Vienen nubes del Atlántico. Este es el océano Atlántico, para acá. Vienen de un nube del Atlántico. Vienen, impulsadas por el viento, ¿ah? Y ¡fum! Llegan acá y chocan con la cordillera de los Andes. Y como chocan con la cordillera de los Andes, es una barrera. La cordillera de los Andes, una barrera, no deja pasar las nubes al otro lado. Es decir, no dejan pasar las nubes a la parte de la costa. Y comienza a llover mucho en la selva. Por eso es que la gente que está en la selva dice, oh, mucha lluvia, ¿no? Porque llueve constantemente. Bueno, sé que ahora hay sequía, ¿no? Mucha lluvia. Y nosotros que vivimos en la costa, miramos al cielo, queremos lluvia. ¿Por qué sucede eso? Por la cordillera de los Andes. Entonces, por eso la precipitación constante en esta parte. Ese es uno. Y dos, porque estamos en una zona tórrida. ¿Por qué estamos en una zona tórrida? Por la línea ecuatorial. ¿Ya? Entonces, los ríos se originan en el nudo de Pasco y en el nudo de Vilcanota. Por ejemplo, este es un río, el río más largo del Perú. Te voy a poner, te voy a jalar acá. ¿Dónde está? El río más largo del Perú. ¿Cuál era esa? Viene por acá, ¿ves? Marañón. El río Marañón viene por acá. El Erosión de río esta cordillera, Pañales. forma esta cordillera, te pongo, y viene por acá. Ahí se originan los ríos. Este es el río Guayaga. Viene por acá, erosiona esta cordillera y viene por acá. Por acá viene el río Mantaro. El río Mantaro, pero ya no va hacia arriba, el río Mantaro va hacia abajo. Forma
erosiona esta cordillera y forma el Pongo de Amantaro y viene por acá. Por acá viene el río Urubamba, viene por acá, erosiona esta cordillera y se une acá. Por acá viene el río Apurímac, erosiona esta cordillera y se une por acá. Y ahí viene el Perené, el N, todos se unen y forma el río Ucayali, el río más meándrico del Perú. El río Ucayali viene por acá y viene el Amazonas. Amazonas. Entonces, todos los ríos principales nacen en estos nudos. Nudo de Pasco y nudo de Vilcanota. En esos nudos de Pasco y Vilcanota hay glaciares. Y generalmente el punto de origen de los ríos está en los glaciares. ¿Qué pasa si los glaciares desaparecen? ¿Cuál sería la consecuencia negativa? ¿Cuál sería la consecuencia negativa si los glaciares desaparecen? Por ejemplo, si tú eres de Ancash, vives por Ancash o has conocido Ancash, Pastoruri era un nevado. Pastoruri ya no existe producto del calentamiento global. Las temperaturas están aumentando y los nevados se están derritiendo y desapareciendo. Ajá. No solamente en el Perú, sino en la parte de los icebergs. ¿Saben qué son los icebergs, no? Los icebergs, ¿no? ¿Qué son los icebergs? Son hielos grandes. Cole, lo que se chocó el Titanic. ¿Te acuerdas? ¿Has visto la película El Titanic? Cuando choca con un bloque de hielo, son inmensos. Profe, ¿un iceberg puede ser tamaño de un estadio? Sí. ¿Un iceberg puede ser tamaño de un estadio? ¿Del Estadio Nacional? Sí. Son inmensos. Para que el Titanic se hunda al chocar con iceberg, ese iceberg ha sido inmenso. Esos icebergs se están derritiendo, producto del calentamiento global. Y producto del calentamiento global, el Amazonas se está secando porque hay sequías, no hay precipitación fluvial. Y si no hay precipitación fluvial, el río se seca. Si el río se seca, no hay agua. Si no hay agua, la agricultura no se produce. Si no hay producción de agricultura, no hay que cosechar. Si no hay nada que Ya. cosechar, no hay que llevar al mercado. Y Si si no al hay agua, mercado no no hay llega vida. nada, los Se acaba precios toda la vida. escasean. Y si los productos escasean, los precios se suben. ¿Te das cuenta toda una cadena que hay? Toda una cadena que se produce producto de todo este cambio climático que está pasando. Por eso, no contamines tu medio ambiente. Si tú vives en el Amazonas y alguien contamina y alguien tala, dile, ¿sabes qué? Vuelve a plantar otro árbol, porque afecta a nuestro medio ambiente. Quizás nosotros no, porque ya somos personas adultas, pero las generaciones que vienen, el hijo de tu hijo, por ejemplo, van a sufrir esas consecuencias. Lo que vivimos en el río Rímac hace muchos años atrás, durante el virreinato, en el río Rímac habían camarones y la gente podía entrar al río Rímac a sacar sus camarones. Entonces, pues, como el hombre no lo cuida y lo contamina, ahora ya no hay camarones, ahora hay ratas que tú sacas del río Rímac. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí se originan los ríos importantes, Nudo de Pasco y Nudo de Vilcanota. ¿Ya? De acá en la cordillera se originan los ríos, tanto para la vertiente del Atlántico, tanto para la vertiente del Pacífico, como para la vertiente del Titicaca. Entonces, ¿qué tan importantes son las cordilleras? Dicho eso, pasamos para nuestra PPT. ¿Dónde está? A ver, un momentito. Acá estamos nuevamente. Y nos hemos quedado acá, ¿cierto? Vamos a borrar esto, ¿ya? Borramos esto. Y listo, pasamos por acá. Ya vimos eso. Ya vimos esto. Ya vimos esto. Los ríos que van a formar. Río más caudaloso, el Amazonas. El más interdepartamental es el Marañón. El Mantaro y el Apurímac, el N, el río N se forma por el Mantaro y el Apurímac. El río Tambo se forma por el N y el Perené. Que todo eso está acá. Aquí está, ¿ven? Esto también ya vimos, ¿cierto?
Lo que nos falta ver de acá, los principales ríos. Nos falta ver los principales ríos. Comenzamos. Río Apurímac. ¿Dónde está el río Apurímac? Acá. Este es el río Apurímac. ¿Eh? Este es el río. Tú ves, mira, ve, acá hay una abertura. Acá hay una abertura, acá hay una abertura, acá hay una abertura, acá hay una abertura. Esos son pongos. Eso ha erosionado el río. Teacher, ¿que el río puede erosionar una cordillera? ¿Qué dices? ¿Sí o no? Ajá, Sí, así es. profesor, sí lo puede. Claro. El río puede erosionar una cordillera, por supuesto. Sí, sí puede. Profes, dime, ¿qué elementos intervienen para que pueda ser erosionada una cordillera? El agua, ¿ya? Profe, el agua, por ejemplo, el agua del río. Pero no solamente es el agua, El la tiempo, lluvia. el tiempo, Ajá, el tiempo, la lluvia, el tiempo. ¿Ah? ¿Qué más? La temperatura. No sé si te ha pasado alguna vez, de repente en verano, tú te has sentado sobre la vereda o sobre una piedra y tú, uy, que quema mucho. ¿Sí o no? Nos ha pasado eso. Te sientas sobre una piedra o sobre una vereda y sientes caliente y dices, no, quema mucho. Ajá. Cuando viene la temperatura, va desgastando a la roca. Va desgastando a la roca. Viene la lluvia, esa roca se va debilitando. Eso se llama erosión. Erosiones. ¿Ya? Pero para que suceda eso pasan miles de años. Entonces el río se ha ido formándose producto de qué? De esto de acá. ¿Ya? Producto de esto. ¿Vamos? Entonces tenemos el río Apurímac. Considerado el río más remoto. ¿Ya? ¿Del río qué? Del río Amazonas. Cordillera de Chila y Arequipa. Recuerda que el río Amazonas nace ¿en dónde? En Arequipa. ¿Qué significa la palabra remoto? Más cercano. La palabra remoto significa más cercano. ¿Qué departamento recorre el río Apurímac? Arequipa, Apurímac, Ayacucho y Cusco. ¿Ya? Son los departamentos que recorre el río Apurímac. Arequipa, Apurímac, Ayacucho y Cusco. Son dichos departamentos. ¿Ya? Entonces, ahí está el río Apurímac. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Así es, lamentablemente no sabemos preservar y cuidar nuestra casa, mi estimada Irman Barrientos. ¿Mm? Ahora, siguiente río, mira, nace acá, siguiente río, el río Mantaro, el más interdepartamental. Vimos que el río Mantaro es el más interdepartamental. ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde nace el río Mantaro? Perdón, el río Mantaro, no me estoy confundiendo con el río Marañón. Acá nace el río Mantaro. ¿En el nudo de qué? En el nudo de Pasco. El río Mantaro nace en el nudo de Pasco. Aquí está. Y viene por acá. Recuerda que esta partecita se llaman pongos. Ese se llama el pongo de Mantaro. Algunos llevan su mismo nombre del río. Teacher, ¿y en este pongo qué se puede hacer? Se usa para generar centrales hidroeléctricas. Por ejemplo, ¿ve? Nace en el nudo de Pasco, es el valle interandino del Mantaro, es más extenso. La mayor cantidad de productos que consumimos nosotros en Lima viene de Huancayo, que se produce gracias a las aguas del río Mantaro. ¿Ya?
aunque por ahí en sus aguas, en su cuenca, son contaminados por desechos mineros, por relaves mineros, por ejemplo, la Oroya. ¿Alguien escuchó hablar de la Oroya? ¿Alguien de la Oroya? Ok, ya. Sí, profesor, sí conozco Loroya. Entonces, ahí es un centro minero Sí. y ahí mucho se produce la contaminación, hay desechos de la contaminación y también se da la lluvia ácida. ¿Alguien sabe qué es la lluvia ácida? Averigüen qué es la lluvia ácida, chicos. La gente de la Oroya, la gente de la Oroya no solamente tiene problema de la contaminación de las aguas del río, sino también producto de la lluvia ácida. Y todo se debe a la Profesor, minería. ¿es la precipitación en Contaminación, la profesor. atmósfera? Ah. Teacher, gracias por cerrar su pantalla, su audio, perdón. Entonces, ahí tenemos, ¿ven? Tenemos acá. Ahí se produce, tenemos mucha producción, ¿ya? Río más potente, su cuenca se encuentra la central hidroeléctrica más importante. ¿Cómo se llama? Santiago Antúnez de Mayolo. ¿Ya? Esta central hidroeléctrica abastece de energía a nuestra capital. Pero hay proyectos de generar otras centrales hidroeléctricas más importantes que el Mantaro. Van a ser inmensas. Presenta contaminación por relaves mineros y recorre los departamentos de ¿qué? De Pasco, de Junín, Huancavelica y Ayacucho. El río Mantaro nace acá, en este nudo. Ahí nace el río Mantaro. Los que se van, por ejemplo, de Lima a Huancayo van a ver, pasando lo que es ahí Ticlio, más arriba, por ahí vamos a ver la parte de donde se origina el Mantaro. ¿No se me escucha? Sí se me escucha, yo considero. Así es, contaminación por plomo, así es. Así es, mi estimado Serapio. Ok, Rocío. Ok, sí, no había interferencia. Está bien, Rocío. Entonces, ese es el río Mantaro, la importancia del río Mantaro. ¿Ya? Entonces, el Valle del Mantaro, conocido como la Despensa de Lima, ¿qué es un valle? Es un valle, esta de acá es un valle, es un área plana donde que se desarrolla la agricultura intensiva. Y para poder irrigar estos valles necesitan de las aguas de un río, ejemplo, el río Mantaro. Para poder irrigar el valle acá en Lima, el valle del Rímac, necesitamos las aguas del río Rímac. Para poder irrigar los valles de acá del Chillón, necesitamos las aguas del río Chillón. Ejemplo, los que se van para Canta, si tú alguna vez has salido con destino a Canta, vas a ver inmensas pampas de cultivo. Esas pampas son valles y ahí se desarrolla la agricultura. Esos son valles. Actividad principal de un valle, la agricultura. ¿Ya? No te olvides. Actividad principal de un valle, la agricultura. Ejemplo, el Valle del Mantaro. Y a nivel del Perú hay en cantidad de valles. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Avanzamos y encontramos siguiente río, el Urubamba. ¿Dónde nace el río Urubamba? Acá, en este nudo. ¿Ya? Por ahí nace el Urubamba. Vienen por acá. Y se van a unir con esto. Mira cómo se van uniendo con los ríos. Cómo se van uniendo con los ríos. Nace en el nudo de Vilcanota. Pasa por el Cusco. O sea que el Urubamba pasa por Machu Picchu. Si tú has ido a Machu Picchu de aguas calientes y vas a subir a la ciudadela de Machu Picchu, cruzas el río. Cruzas un río. Ese es el río Urubamba. Si tú has ido a Machu Picchu y llegas a ciudad, al Cusco, y del Cusco te vas a aguas calientes con el tren. Vas pasando con el tren, al costadito hay un río.
Este es el río Urubamba. Este es el río Urubamba. Todo lo que va por ahí, este es el río Urubamba. ¿Mm? Ah, la profe, ¿qué ríos? Sí, es el río. ¿Tan importantes son los ríos, teacher? Para que veas que tan importantes son los ríos. Y tan cuán valiosos son los ríos. Ah, profe, no lo sabía. Yo tiraba mi basura al río. No hagas eso. Si haces eso, estás contaminando. Estás contaminando. Estamos contaminando. Listo. Departamento del Cusco y Ucayali. Forma el pongo de Mainique. Este es el pongo de Mainique. Este es el pongo de Mainique. Y justamente el Valle Sagrado de los Incas. En su cuenca, o sea, en su recorrido, se encuentran importantes zonas agrícolas, o sea, valles. Se encuentran importantes valles. Recuerda que en un valle se desarrolla la agricultura. ¿Cómo qué productos? La yuca, el apio, el poro, todo lo que consumimos en el mercado, todo lo que vos tenés en el mercado, eso se produce en un valle. Ah, la profe, ¿todo es un valle? Sí. Y sus afluentes, recuerda que un afluente es un río secundario que desemboca en un principal. O sea, hay ríos secundarios que van a desembocar en el Urubamba. Sus afluentes, o sea, ríos secundarios, abastecen de agua potable a importantes ciudades del Cusco. Aquí está. Como Sedapal en Lima, en muchas ciudades del interior del país, hay también que cumplen aspecto importante de poder generar las aguas de un río en agua potable. Entonces, las aguas de un río no solamente es para la agricultura, sino también para el consumo humano. Ah, muy bien. Hasta acá preguntas. Yo hablo y hablo y hablo. Y nadie dice nada. Ahí está. Viene el río Cayali. El río Cayali, señores, el río Cayali. ¿Qué es confluencia? Se forma por la confluencia. ¿Qué es confluencia? Acá ves el Urubamba y el Tambo. Se forman por la confluencia. Y la pregunta es, ¿qué es confluencia? Les copio. Hola, ¿qué es confluencia? Muy bien, Cristian. Sos lo máximo, Cristian. Ok, creo que el único que está en clase es Cristian, nada más. Ah, quitaron los audios. Ok. Ok. Entonces respondan por el chat. ¿Ya? Sí, hagamos una cosa. Levanten su manito. Levanten su manito y le vamos a dar la salida de audio, ¿ya? Para evitar las interferencias. La confluencia, la unión de dos ríos. Acá está, ¿ven? El río Tambo y el río Urubamba se unen y forman el río Ucayali. Viene por acá. Río Tambo y el río Urubamba forman el río Ucayali. Es el río más extenso, meándrico. Recuerda que la palabra meándrico es cuando el río viene en forma de serpiente, así. Así, forma serpenteante. Ese es un río meándrico. Profesor, pero en su mapa no se ve tanto así. Bueno, en mi mapa no se ve tanto así, pero generalmente el río Amazonas, pero el río Ucayali tiene esa característica. En el lenguaje coloquial le decimos serpenteante, pero en realidad es río meándrico. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahí.
Hola, ¿no se escucha? Profe, no se escucha. El profesor está almorzando, creo. ¿Qué ha pasado, profe? Se cayó Una el internet del urgencia. profesor. Ok, entonces ya tenemos acá, ¿ya? Ya tenemos el río Ucayali, son navegables en todo su curso, ¿cierto? Y es un río muy importante para el Amazonas. ¿Qué tenemos? Puertos de Pucallpa, todo lo que aparecen acá son los puertos que aparecen en el río Ucayali. ¿Ya, chicos? Ese es el río Ucayali. Muy bien. Siguiente río. Ahí está, el río Marañón. Este es el río Marañón, lo que te estaba comentando yo hace poquito. Es el más interdepartamental. Ahí está el río Marañón. ¿Ah? El río Italia también. Ajá. Este es el río Marañón. Viene por acá, ¿ven? Erosiona dos cordilleras, ¿ah? Esta de acá y esta de acá. Brasil tiene un proyecto. Brasil tiene un proyecto de navegar por el Amazonas, salir por los ríos, por acá, navegar y salir hacia la costa Profesor, peruana. Ese tiene un profesor, proyecto en Brasil, dime. discúlpeme, mi celular está que apaga, voy a salir. Ah, ok. Ya, mi estimada Juliana, bendiciones, que te vaya bien. Igual ves la grabación de la clase, ¿ya? Ya. Ok, hijita. Muy bien, entonces tenemos así. Para que haga esto, Brasil tiene un proyecto de construir puertos. Recuerda que puertos fluviales, porque la navegación de un río es navegación fluvial. En un lago es navegación lacustre, que ahorita vamos a llegar a la parte del Titicaca. ¿Ya? Entonces, ¿ve? Pongo de Rentema y Manseriche. Pongo de Rentema y Manseriche. Y para que pueda poner un puerto fluvial se necesita energía eléctrica. Y por eso que en los Pongos, al igual que en el Mantaro, se piensa hacer centrales hidroeléctricas que van a ser el doble del Mantaro. Y el Perú va a tener la capacidad de abastecer energía a todo el país y también energía a otros países vecinos. Así estamos, mi niño. Muy bien. Hay también gran potencial energético por la presencia de numerosos pongos como el Rentema y el Manseriche que te decía por acá. Sus afluentes, el río Pastaza, Santiago, Morona, Guayaga, el principal afluente. Yo he navegado el río Guayaga y llegué a la Laguna Azul. Navegué el río Guayaga y llegué a la Laguna Azul. Cuando estaba en la Laguna Azul, como te dije en la clase anterior, por primera vez he probado ahí. Me dijeron, profe, coma la potona. Y por primera vez probé a la potona. Profe, ¿qué es la potona? Una hormiga. Su abdomen, que le dicen potón por su inmenso abdomen, ¿no? Y ella, la canchita de la selva, lo llaman allá en el Guayaga, en Tarapoto. Yo me fui a Tarapoto con una promoción del colegio donde que trabajaba. Y ahí por primera vez sentí las patas de la hormiga mientras yo las pasaba. Mm. Así que si tú vas por allá y te digan, coma la potona, no te quedas atrás, tienes que comerla, si no, ya fuiste. Y acá se da la contaminación de petróleo, el oleoducto norperuano, mucha contaminación. A la vez la gente
va y pica los tubos y hay derrame de petróleo. También contaminación. ¿Te das cuenta? Todos estos agentes intervienen en el calentamiento global y el calentamiento global es lo que estamos pagando ahora, las consecuencias del río Amazonas. Efectos del río Amazonas. Ujú. El río Huallaga, terminamos con esto, mis niños. El río Huallaga. El río Huallaga. Nos quedan 10 minutos para terminar. Nudo de Pasco. Nudo de Pasco. Ahí está el río Huallaga. Te dije que yo navegué por río Huallaga. ¿Ah? Este es el Pongo de Aguirre. Forma el Pongo de Aguirre. ¿Ya? Tenemos forma de Pongo de Aguirre. ¿Qué produce acá? Palma, el aceite, el café. Recuerda que en la parte de la selva se produce el café. Rocío, cierra tu audio, Rocío. En la parte, digamos, de la selva se produce el café. Somos los primeros productores de café. Y algo más, que viene un país y nos compra y nos traen chocolates. ¿Cuál es eso? Que lo vendemos. Esa era China, profesor, porque China es máxima exportación casi en todo, ¿o no? El cacao. Ah, no, hay otro más que es China. El cacao. ¿Quién nos compra el cacao? ¿Sabes quién nos compra el cacao? Suiza. Suiza nos compra el cacao. Lo lleva, lo procesan, nos los traen y nos venden al triple del precio que nosotros lo hemos vendido. Ah, ¿cómo se llamaba eso? ¿Te acuerdas que hicimos el mes de clases anteriores? Valor agregado, profesor. Valor agregado. Muy bien, Cristian, ese es el valor agregado. O sea, tú le das el precio de tu producto, lo elevas porque ha pasado por muchos cambios. Ese se llama valor agregado. Así es. Teacher, valor agregado, sí. ¿Qué es valor agregado? Si tú eres un carpintero y tienes madera, esa madera la conviertes en bancas, entonces tú vas a cobrar dicha banca tomando en cuenta que tu trabajo más los materiales que usaste para producir dicha banca. Ese es valor agregado. Teacher, yo soy un sastre. Me dan una tela y me dicen, ¿cuánto es? Ah, yo le digo tanto. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver el material que voy a usar más mi trabajo, entonces yo le doy un precio X. Ese es mi valor agregado. Ese es valor agregado. Para los que un poquito se han olvidado, ¿ya? Ese es el valor agregado. Y este es el río Marañón. Muy bien. Navegar por el curso inferior y ubicamos el puerto de Yurimaguas, que es muy importante el puerto de Yurimaguas, y es el principal afluente del río Marañón. Acá viene el río Marañón. Se unen por acá. Entonces, esto es ríos de la vertiente del Amazonas. Son navegables, ¿ya? Centrales, puertos fluviales. Se desarrolla el comercio. ¿Qué pasa? No me han dicho ustedes. ¿Cuáles serían las consecuencias? Hasta ahorita están, o sea, ¿cuáles son las consecuencias del que se está secando el río Amazonas? ¿Cuáles son las consecuencias? Consecuencias negativas, ¿cuáles? Profe, ¿qué hay consecuencias negativas? Por supuesto que hay consecuencias negativas. Ajá. Ya, pero ¿cuáles son las consecuencias negativas producto de la sequía del Amazonas? ¿A qué se dedica la gente que vive en el Amazonas? ¿A qué se dedica más? ¿Ah? ¿A qué se dedica más mi niño bello? Descubre el email de Ya, GoDaddy por con falta, ya Microsoft está bien, por falta el 365. libro se está secando el río, pero ¿cuál es la consecuencia? La gente, ¿para qué usa el río Amazonas? ¿Para qué usa la gente el río Amazonas? ¿Solo para pescar? A la agricultura. Navegar también, profesor. Ya,
Y en navegar, ¿qué transporta cuando navega? Pues, ¿Qué es lo que lleva cuando navega? agricultura, pues se Claro, informa. muy bien. Hay muchos factores, no solamente agricultura, productos. Claro, la gente que vive en el Amazonas mayormente comercializa sus productos y lo lleva a través del río, porque en la selva no hay carreteras como hay en la costa, por la agreste que es su geografía. Te invito a compartir este pequeño video. Me dice si se observa la pantalla, ¿ya? Si se escucha, perdón, si se escucha el audio. Me dice si se escucha el audio. ¿Se escucha el audio? Sí, profe. Ok. Sí. Mira la gente cómo lleva su producto, ¿ven? Lo que cosecha, cómo lleva. Disculpe, profesor, no escucho el audio. Bienvenidos seguidores de la Ay, multiplataforma de la recién me ¿Ahora? escucho. Recién, ¿Ahora? recién, sí, sí, Sí sí, se Ok. sí. escucha. Soy Yasmín Araujo desde la ciudad de Iquitos. Nos encontramos en el puerto José Silfolván del Castillo, conocido como el puerto Masusa, ubicado en el distrito de Punchana. Grandes embarcaciones se han quedado varadas en medio del río Amazonas debido al registro de sequía que se viene presentando. Especialistas de Senami Loreto han anunciado una alerta hidrológica roja, porque actualmente el río Amazonas se encuentra a 106 metros sobre el nivel del mar. En el año 2010 llegó a 105 metros sobre el nivel del mar, lo que podría hacer que en unos próximos días, ya que viene descendiendo a 10 centímetros por día, podría ser que el río Amazonas rompa récord histórico de sequías luego de 14 años. Para más información nos encontramos con el piloto de esta embarcación, Joe Kurmayari, para que nos detalle más sobre las dificultades que vienen presentándose. Joe, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos, en una conversación previa nos decía que ha sido un poco dificultoso poder acoderarse aquí a orillas de Puerto Masusa. Sí, buenas tardes. Como todos los años, viene la sequía. Todos los años hay sequía. Bueno, este año sí, como bien decías en tu reportaje, ya son 14 años, hace 14 años que recuerdo que literalmente se cruzaba el río caminando, literalmente. Las embarcaciones quedaban en tierra y bueno, ahora nuevamente estamos pasando esta temporada después de 14 años y es que es perjudicial para nosotros los pilotos de la región. Bueno, nosotros somos timoneles de la región, timoneles fluviales que manejamos las embarcaciones y es perjudicial porque bien sabemos que Iquitos es una isla y al ser una isla tiene una desembocadura al Amazonas y por ende, como es verano, se seca el río y la entrada es estrecha. Y ahora es bien dificultoso entrar a la ciudad de Iquitos. Bueno, el Amazonas también se está secando y eso ya no es normal. Es natural. Se ha visto luego de 14 años. Sí, efectivamente, señorita. Después de 14 años estamos viviendo nuevamente digo yo, algo exorbitante verano. Estamos viendo un verano en su máxima expresión de sequía del río, de quebradas. Bien sabemos que nuestro río Amazonas es una maravilla del mundo y se está viendo afectado toda la familia, todos de Iquitos. Los productos de primera necesidad. Los productos de primera necesidad, lo que vienen de Pucallpa, están quedando varadas. Hay escasez de productos de primera necesidad, verduras, lo que es cuestión de alimentos perecibles más que todo, que se malogran en el camino. Una embarcación se vara en medio río por los bancos de arena que hay, que se forman en verano, se quedan varados 2, 3, 4 días. Y bien sabemos que los alimentos perecibles, como son verduras, no tienen mucho tiempo de duración. Y por eso Esas son las consecuencias negativas. O sea, la gente usa el Amazonas para poder dedicarse a diferentes actividades. Unos para turismo, otros
para poder llevar los productos que la gente del campo produce a la ciudad. Y si no llevas productos del campo a la ciudad, hay escasez. Y ya sabes que si pasa hay escasez, ¿qué pasa con el precio de los productos? Tercero, perdón, recuerda, primero, turismo. Si ya no hay Amazonas, no hay turismo. Segundo, la gente como él usa su embarcación para que pueda transportar productos que la gente lo lleva y lo pueda vender. Tercero, no haber cosecha en vista que no hay producción, no hay agua, ¿no? Cuarto, afectan a los animales, a la riqueza ictiológica del Amazonas. ¿Cuántas especies viven en el Amazonas? Si se seca el río, ¿qué va a pasar con esas especies? Se van a extinguir, van a desaparecer. Y tú sabes que en un lugar geográfico como el Amazonas, todo es cadena alimenticia. Todo es cadena alimenticia. Unos dependen de otros para que puedan producirse el ecosistema. Todo eso es el ecosistema, ¿no? Entonces ahí está una parte negativa de lo que estamos viendo en función a lo que es la parte de las consecuencias del río Amazonas. Una de las consecuencias es calentamiento global. Y el calentamiento global se está dando producto de que el hombre, nosotros, por la contaminación que hemos generado, estamos ahora pagando las consecuencias en vista que no sabemos cuidar y preservar nuestro planeta. Y como no sabemos preservar y cuidar nuestro planeta, ahí están las consecuencias. ¿Y quiénes más producen, quiénes más contaminan el planeta? Los países industrializados. Teacher, el Perú no, el Perú no es tanto, son países industrializados. ¿Ah? ¿Como quiénes? Como los países de primera potencia, pues, con su tremenda industria, lo que genera la contaminación. Esa es la consecuencia. ¿Ya? Ese será otro tema para poder hablar sobre eso, ¿no? Muy bien, entonces complete el siguiente esquema de los departamentos que recorre el río Marañón. Entonces, río Marañón, ¿qué departamento recorre? Tú vas a ponerme acá los departamentos que recorre el río Marañón. Nada más, eso es lo único que vas a hacer acá. Quiere decir que el río Marañón recorre 1, 2, 3, 4, 5, 6 departamentos. Lo único que vas a colocar acá es escribir nombre de dichos departamentos. ¿Ya? ¿Se entendió? Ajá. Solo hay 5. Y averigua bien. Ok. Listo. Teniendo en cuenta ello, venimos por acá. Y aquí tenemos la otra parte. Acá tenemos la otra parte. Hidro. Hidro es agua. Hidro es agua. Hidrografía. El agua en el medio geográfico. Hidrografía del Perú. Si hidro es agua, entonces la hidrografía que estamos viendo ahí, por lo tanto vamos a ver la cuenca del Titicaca. Ya vimos del Pacífico. Del Pacífico no son navegables. Amazonas sí son navegables. Cuenca, recorrido corto. Amazonas, recorrido largo. ¿Ya? Pacífico son torrentosos. Amazonas son navegables. Ok, excelente, excelente. Muy bien, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poquito las características acá. El Titicaca va a nacer en la cadena occidental volcánica. O sea, nacen aquí en la cadena occidental volcánica. ¿Ya? Y también nace en la cadena oriental entre Carabaya y Palomanes. Estos son cordilleras. Son cadenas occidental, son cordilleras. En la cordillera volcánica Barroso y en la cordillera Carabaya Palomane. Origen pluvionival. ¿Qué es pluvionival? Pluvionival. ¿Quién me dice que es pluvionival? Pluvio es, pluvio es
Eso es Lluvia. lluvias, claro, ¿ya? Y palabra nival, ¿qué es, profe teacher? ¿Y qué es nival? La palabra nival, fluvio nival, la palabra nival, ¿va a ser qué Ne- cosa? De la nieve. Nevadas. Nevados, así es, nevados. Ajá. Quiere decir que los ríos de la vertiente del Titicaca se originan por las lluvias y por el deshielo de los nevados. Así es, mi estimada Marisela. Por eso te decía, ¿cuáles serían las consecuencias negativas si los nevados desaparecen? Profe, los ríos se secan. Oh. Y si los ríos se secan, ¿cuáles serían las consecuencias si el río se seca? Hay Teacher, sequía. hay sequías. Ujú. Claro. Entonces afecta a toda la agricultura y afecta también a nosotros, porque de las aguas del río cogemos para potabilizarlo y convertirlo en agua potable. Ganadería también, profe. Y la ganadería también, todos nos afectamos, ¿no? Todos. Si antes, El sembrío. Profesor, dime, afecta también salud, ¿no? en la selva, por supuesto, Eh, Nos afecta en morimos todo, sin porque, agua, dime, Lisette, te copio, perdón. que nos podemos morir, profesor, sin agua. Todo dice Por hidratación. supuesto, por lo que dijo su compañero hace poquitos. Si antes la lucha era por tierras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial eran por tierras, en el futuro la lucha va a ser por el agua. La gente va a hacer todo por el agua, porque el agua es vida. Entonces, cuidemos, cuidemos. En conclusión, se está cumpliendo lo que la Biblia dice. Ajá. En conclusión, que el Perú o la costa o el Perú, mira, el Perú tiene gran parte a nivel mundial de la selva, recursos hídricos, que no lo tienen muchos países. ¿Te das cuenta qué maravilloso es el Perú? Mira, el nevado más bello del mundo, Alpamayo, Perú. El lago más alto y navegable del mundo, Titicaca, Perú. El cañón más importante del mundo, en Arequipa, Colca. Una de las maravillas del mundo, Machu Picchu. El río más largo y caudaloso del mundo, el Amazonas. Y así te puedo mencionar muchas cosas, pero lamentablemente nosotros los peruanos no valoramos nuestra tierra, sino la desprestigiamos. Ujú. Y no sabemos lo maravilloso que tenemos. Cuenca endorreica, porque endorreica, porque no sale del continente, desemboca en el lago. Ríos afluentes, ahí tiene ríos afluentes. Ahí están los ríos afluentes. ¿Ya? Muy bien, Suche, Huancané, Putina, Ramis, el más largo, Coate y Lave, el colector, o sea, todas las aguas van a desembocar en el lago Titicaca y el río efluente, esta palabrita si no hemos visto, la palabra efluente es el que desagua. ¿Cuál es el río que desagua? El río desaguadero. Ah, quiere decir, niños bellos, quiere decir, si este es el lago Titicaca, vienen muchos ríos que desembocan en el lago Titicaca. Es como decir, tú tienes una tina, le echas agua a tu tina, le echas agua a la tina. ¿Qué pasa con la tina? Se llena. Y si se llena la tina, ¿qué va a pasar? Se Se va a llena. rebalsar. Y si se rebalsa, genera inundación. ¿Y cómo te das cuenta cómo en la naturaleza? Para que no pase eso, hay un río que desemboca. El río que desemboca. Este es el río desaguadero. Desagua. Este es el río desaguadero. ¿Te das cuenta? Pregunta, ¿qué pasaría si no existiera el lago Titicaca? ¿Qué sucedería? ¿Cuáles serían las consecuencias? Secarían los ríos. Habría sequías. ¿Habrían sequías? Sí. Pregunta,
¿Tú crees que el lago es regulador de temperaturas? Sí, Sí, Sí. ¿Cómo? profesor. ¿Cómo regula la temperatura en el río? ¿Cómo? ¿Cómo regula la temperatura del lago Titicaca? ¿Cómo lo hace? Desembocando. No, es regular temperatura. O sea, regular la temperatura. Es ¿Crees? decir, si en Puno hace frío, si no existiese el lago Titicaca, imagina, si ahorita en Puno hacen 5 grados, 10 grados, si no existiera el lago Titicaca, estaríamos menos 10 grados, menos 15 grados, hasta menos 20 grados. Pero no sucede eso gracias al lago Titicaca. Regula la temperatura. ¿Por qué regula la temperatura? ¿Cómo regula la temperatura? Mira atento a mi pizarra. Estos son los rayos solares. Cuando caen los rayos solares, ¿qué hace el lago? ¿Qué hace el lago? Imagínate, ¿ah? Tú pon tu tina acá. Imagina que esta es tu tina. Esta es tu batea. Lo llenas de agua y lo tienes todo el día en el Se, Se patio de tu casa. vaporiza el agua, se se Oye, vaporiza. por calienta el favor, agua, profesor. Patricia, tu audio, escúchame. Si esta es tu batea, tu tina, lo llenas de agua y vas en la noche y tocas el agua, ¿cómo se siente el agua? Caliente. Congelado. Caliente. ¿Por qué crees que está caliente? ¿Por qué? ¿Qué echa Por el el agua? ¿Qué echa sol el que agua? se ¿Qué había hace el agua? soleado todo el día. Ah, el agua, profe, entonces quiere decir que el agua atrapa los rayos solares. Sí, atrapa, por eso es que tú el agua lo sientes caliente. Igualito cumple la función del Titicaca. Vienen los rayos solares y el agua del lago atrapa los rayos solares. Y en la noche, cuando baja la temperatura, el agua se va enfriando y todo va regularizando el tiempo, el clima. Entonces no va a ser tanto frío. ¿Por qué? Porque el agua Titicaca, al atrapar los rayos solares y en la noche, mientras se va enfriando, va a regularizar todo ese espacio. Entonces, no solamente el agua es importante para diferentes actividades, mírale, también para regular la temperatura. Y te he hecho un claro ejemplo lo que tú puedes hacer en tu casa. Cuando tú agarras tu tu batea o tu lavatorio, lo pones sobre el patio de tu casa, tocas el agua y sientes caliente el agua. Y ahí está la evidencia que sí, el agua atrapa los rayos solares y regula la temperatura. Esa es la función del agua Titicaca. Una de las funciones importantes del agua Titicaca. Ujú. Ah, la profe, que es tan importante. Y sí, mírale. Teacher, ¿sabías eso? Yo creo que sí. Ajá. Entonces, así es, regula la temperatura, es un ente regulador de las temperaturas, el Titicaca. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver, otra característica importante, vamos a ver, ubicación. Es muy chiquito, ¿no? No se nota mucho. Vamos a agrandarlo, ¿ya, mis niños? Vamos a poner ubicación, más arriba es, espérate. Tengo que ver el de arriba, me equivoqué. El de acá, aquí está. Más grandecito, se ve si se observa, ahora sí se observa, ¿no? Sí se observa bien. Sí, sí se ve. Ok, ubicación de la vertiente se encuentra hacia el sureste. Ahí está, todo este, mira, ve, todo este lago Titicaca. Todos los ríos que vienen por acá desembocan en el lago Titicaca. Todos los ríos que te he mencionado, ¿no? Acá hay confluencia, acá hay afluentes, infinidad de características. El lago Titicaca y este es el río Desaguadero. Teacher, ¿y a dónde va a parar el río, las aguas del río Desaguadero? A un otro lago. ¿Y dónde se encuentra ese lago? Ese lago se encuentra en Bolivia. ¿Y cómo se llama ese lago, teacher? El lago Popo. Ah, profe, que va de Titicaca se va al Popó. Sí, del Titicaca se va al Popó. ¿Ya, mis niños? Entonces, pero lamentablemente el lago Popó ha desaparecido. ¿Producto de qué? De la contaminación. Producto de la contaminación. Ahorita no hay lago Popó.
Si no me crees, googlea y ve ahí. Sequía del lago Popo y vas a ver que el lago Popo no existe. Y lo mismo va a suceder con el Titicaca. Ya está pasando con el Amazonas. El Titicaca también se está secándose. ¿Qué hay que hacer? Veremos qué hacen. ¿Qué harán nuestras autoridades? No sabemos. Muy bien, mis niños, hasta acá quedamos. Gracias de todas maneras. Ok, Lisa, ya, ok. Ok. Sí, tenemos hambre, yo también tengo hambre. Muy bien, mis niños, bendiciones, cuídense Buenas mucho. tardes, Terminamos profesor. la clase del Titicaca, la clase anterior que tuvimos, Gracias, ha ¿ya? sido interesante bastante. Gracias, profesor. Gracias por la información. Gracias a Buenas ustedes, tardes. gracias a ustedes. Profesor. Una consulta, profesor. Profesor, una consulta. Dime, Rosa.